China, digo, no se trata de promocionar, no se trata de enaltecer lo que están haciendo los chinos, pero sí llama la atención, pues cómo China ha estado una vez más salvando al mundo occidental en varias ocasiones, y lo voy a poner en este contexto. ¿Por qué está salvando varias veces al mundo occidental? Desde lo económico, lo filosófico, lo cultural, lo religioso, en cuanto a recursos naturales, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Marco Polo llegó a China por ahí en 1325, en el siglo XIII, si lo podemos decir, o XIV, siglo XIV, lo que pasa es que Europa en ese entonces guarda muchas semejanzas con lo que está pasando ahorita con el coronavirus, ¿no? Que básicamente España e Italia, pues son los epicentros de la epidemia, hay más muertos, hay más contagiados, también ya se expande hacia el resto del continente. Y pues Marco Polo en esa época, si nos trasladamos al siglo XIV, pues también pasaba por la misma situación, o sea, de que estaba la peste negra, estaba lo de la Santa Inquisición, pues había mucho ignorante, había mucha mortandad, había gente muriéndose de hambre en las calles. Ahora sí que toda una locura, ¿no? O sea, se reflejan en las pinturas de aquel entonces. Y entonces, pues, si nosotros vemos cómo Marco Polo se sale de Italia, porque cuando se entera de que pues en Oriente tiene que buscar el método, tiene que irse a otras partes remotas para traer, porque él era un mercader, Marco Polo era un mercader, o hijo, y también junto con su papá y su hermano, pues eran dueños de unos mercados y algunos banquillos por ahí de Venecia, Italia. Pues simplemente Italia no era la potencia hasta hace unos años cultural o económica como la vemos hoy en día. Estaba muy pobre Italia en ese entonces. Entonces cuando Marco Polo decide emprender para ver, bueno, a ver qué sacamos de otras tierras, de otros países, para, pues ahora sí que para subsanar la economía o la salud de varios habitantes italianos más que europeos, pues decidió emprender su viaje al oriente, ¿no? Hacia China, pasando por Arabia Saudita, el Imperio Otomano, la India, los Himalayas, etcétera, lo que llamamos hoy en día como la Ruta de la Seda. Y bueno, pues cuando llega a las puertas del Imperio de Kublai Khan, que era en ese entonces dominado por el Imperio Mongol en China, ahora sí que por la dinastía de los Khan, perdón, eh, pues Marco Polo se sorprendió muchísimo, se lo refleja en su autobiografía, de, en algunos diarios de viaje, de todo pues ahora sí que todas las maravillas que tenía China, ¿no? En cuanto a sus paisajes, sus recursos naturales, algunos inventos como el papel, la moneda, la imprenta, el budismo, las filosofías de Confucio, la pólvora. Fíjense, la pólvora fue lo más importante para que para la armada de los grandes imperios europeos, ¿no? Porque la pólvora fue lo que lo permitió avanzar militarmente en cuanto a las exploraciones de América y Oceanía de los europeos, ¿no? Y bueno, pues cuando después de pasar varios años, 20 o 30 años en China, y creo que hasta llegó a Corea y Japón, Marco Polo se regresa pues, ya con todas las riquezas, como todos los exploradores hacen cuando regresan a sus países de origen, y pues de repente la gente se quedó muy sorprendido pues de todo lo que había traído Marco Polo, y algunas plantas medicinales, por supuesto. Inclusive también, por ejemplo, cuando trajo Marco Polo las plantas medicinales, trajo la imprenta, las primeras imprentas, porque fueron diseñados en China, y ya después Gutenberg la remasterizó, el papel moneda, la pólvora, como les viene diciendo, la pasta y demás, pues empezaron hasta cierto punto no solamente a bajar la epidemia de la peste, sino a subsanar las economías de los principales bancos de Venecia, de Italia y de algunos puertos europeos. Y bueno, también por ejemplo cuando los misioneros franciscanos llegaron a Japón y a Corea en el siglo y también a la isla de Macao entre el siglo XVI y siglo XVIII, con el intento de evangelizar y colonizar, o un intento de colonizar todo lo que era la costa oriental, pues simplemente de Asia, simplemente lo que pasó fue que como no pudieron enfrentarse porque estaba muy bien, muy, pero muy, muy estructurado las oligarquías y
reinos de Oriente, simplemente porque llevan muchísimo más tiempo que los reinos de Europa, o hasta son más antiguas que las de Egipto, las de Mesopotamia. Pues simplemente pues no pudieron, simplemente porque no estaba permitido el acceso a los extranjeros, sobre todo si venías de Europa, para los japoneses o chinos, porque de ellos temían que se repitiera la misma historia que América, ¿no? O sea, que en América se promovió el mestizaje, se exterminaron algunas tribus indígenas, se promovió la opción de lenguas maternas de Europa, el latín, el catolicismo, etcétera, ¿no? Pero Asia, al enterarse de que en América pasó por ese mismo destino, en Asia pues decidieron que no, hasta algunos de ellos los mataron. O también algunos exploradores ingleses del siglo XVIII, XIX, cuando intentaron colonizar, por ejemplo, Hong Kong, pues también, por ejemplo, se quedan sorprendidos de que se les hacía como un país alienígena, ¿no? Por la filosofía del trabajo en equipo les llama mucho la atención. Como si ustedes se dan cuenta, si ustedes van, no sé, a la India, China, Japón, Corea o Vietnam, pues simplemente el 90% de su población es homogénea, racialmente, ideológicamente y demás, ¿no? Y hasta en su código genético traen el gen de la disciplina, ¿no? Que por ejemplo tienen que disciplinarse, no es que sean creativos, pues simplemente como son muy disciplinados, hacen que los problemas sean menores, ¿no? Y entonces pues eso fue lo que llamó mucho la atención a los europeos y intentaron traspasarlo a la cultura europea, ¿no? Y que varios, y hasta muchos filósofos y líderes de guerra han sido muy influenciados por esos líderes asiáticos, ya sea Confucio, el daoísmo, la figura de Buda, en algunos músicos, etcétera, ¿no? O inclusive en los Beatles, ¿no? Los Beatles tenían, por ejemplo, cuando fueron a la India, quien dicen que fueron un antes y un después de tomar clases del hinduismo, ¿no? Que hasta George Harrison se involucró en la religión, ¿no? Ante tanta mortandad, ante tanta conflicto que había en Occidente. Entonces yo me estoy dando cuenta que hoy en el 2020, en pleno marzo de 2020, pues una vez más los chinos no es que vengan en plan de héroes o de salvadores, pues simplemente vienen como en plan pues con asesoría ¿cómo se dice? Pues una asesoría de parte de los orientales. Y entonces para combatir este tipo de pandemias y que gracias a este tipo de asesorías para suministrar los medicamentos, las camas, los hospitales y toda la cultura, insisto, la cultura de la disciplina que tienen los orientales y que en otro video les hablaré más a fondo de esto, que lo que pasó fue que en Oriente, ¿por qué no se logró exterminar a esa cultura, a esa raza o a esa ideología como lo hicieron en otras partes del planeta los europeos? Simplemente porque, primero por la cantidad de población, la cantidad de territorio, la cantidad de años que llevaban los imperios, ¿no? Que aunque han sido modificados o han desaparecido, pero se dejaron sus ideologías, simplemente los europeos ahora sí que no pudieron con el paquete, ¿no? Y eso fue lo que pasó, que Occidente decreció y Oriente creció de más, y vaya que creció de más, ¿no? Y simplemente como tiene esa cultura de tratar de combatir los problemas y de que todo sea por parejo, eso fue lo que pasó, pues están conteniendo hoy por hoy el virus. Si no, metes a las estadísticas de la OMC, de la OMS.com. Y bueno, pues espero que esto sea como un claro ejemplo, ¿no? Un claro análisis, no una exaltación, no una alabanza a esas culturas lejanas de Oriente, simplemente como un ejemplo de cómo trabaja en equipo, cómo combate las pandemias o ante una situación de guerra, desastre natural, es lo que más llama la atención. Inclusive aquí en México, cuando fue lo del terremoto en 2017, vinieron grupos de escuadrones de rescate de Corea, de Japón, y lo que más me dio la atención fue que con sus últimos aparatos de tecnología y todo, no solamente lograron rescatar a algunas personas, sino que lo que más me llamó la atención al final fue que al final unos japoneses, cuando acabaron de rescatar algunos cuerpos, se inclinaron según su religión shintoísta, bajaron la cabeza durante 2 minutos guardando silencio como señal de agradecimiento. Y eso también cuenta muchísimo. O también, por ejemplo, los consejos de maricono, ¿no? O sea, antes y después de limpiar tu casa, o tu chiquero, o tu mugrerío, como aquí le decimos en México, simplemente híncate unos 2 o 3 minutos, cierra los ojos y di unas cuantas oraciones. Bueno, a lo mejor son sociedades más bien avanzadas filosóficamente que tecnológicamente o científicamente. Pero bueno, no nos vamos a clavar en eso, simplemente
Ya para concluir pues este pequeño, largo y si los pueden decir aburrido análisis, pues de que Oriente, yo creo que ya con esto, sobre todo los chinos, de que ya hoy por hoy ya tomaron el control ideológicamente, repito, ideológicamente, no solamente económicamente del planeta. Porque si sigue este ritmo y más aún con lo que está pasando de la pandemia, al rato vamos a pensar como chinos, consumir como chinos y hablar hasta chino mandarín todo. Así como fue en su momento Roma, el Imperio Español, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ahora ya lo es China. Pero no porque China sean los más creativos o sean los más guerrillas, sino simplemente porque son los más disciplinados. Y de hecho es lo que más importa en la vida. Si tú no tienes disciplina, al menos para combatir las cosas, militar, económica, políticamente, no sobrevives. De hecho, hay un dicho, la disciplina mata la creatividad. Pero también hay que entender que si, para que la creatividad sobreviva necesita mucha disciplina. Y más aún en estos tiempos de crisis económica y en pleno siglo XXI, sin recursos naturales, en medio de guerras, pandemias y todo, lo que más importa es la disciplina y una educación de filosofía. Que de hecho en otro video les voy a hablar acerca de la importancia de la filosofía en la vida cotidiana, que aunque usted no lo crea, es lo más importante que hoy, en este planeta necesitamos una filosofía, o un cambio de mentalidad desde lo moral y lo ético hasta en lo financiero para saber en qué manera usted lo puede adoptar en su vida cotidiana. Y bueno amigos de Estereonet México y estereonet.com, pues muchísimas gracias. No lo olviden dar likes, clics y si ven algunos defectos o algunas virtudes del video, qué proponen mejorar, qué proponen mejorar este canal de videos, notan algo raro, algo malo, algunas quejas, todo lo que ustedes tengan en mente debajo de la publicación y debajo del video. Así que bueno, pues hasta pronto y seguiré subiendo más videos esta semana, pues ya la última semana de marzo, ¿no? Y lo que más dure de esta emergencia. Hasta pronto.